Vamos al libro de Tito, capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 7. Como dice esta frase, la imagen que ves ahí es de Spurgeon, que dice: justificar al impío es un milagro digno de Dios. Nadie, hermano, pudo habernos justificado sino más que nuestro propio Dios. Dice Tito capítulo 3 versículo 1: recuérdales. Fíjate cómo inicia este capítulo, hermano. A veces nos sorprende el contexto de lo que leemos, pero me gusta a veces ver ese contexto para que veamos precisamente el aspecto de la justicia. Dice el capítulo 3, versículo 1: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también, en otro tiempo, éramos, ¿cómo éramos tú y yo, hermano? Necios, desobedientes y extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Fíjate, hermano, la bondad y el amor de nuestro Dios en el acto de nuestra salvación, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que es Dios. Quiero aclarar aquí que el Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Yo creo, hermano, que toda persona que quiera hablar acerca del tema que hoy nos toca, que es justificación y regeneración, va a iniciar por este pasaje de Tito capítulo 3. Pero si te das cuenta, si pudiste notar, el versículo 3 habla acerca de nuestra condición de nosotros, nuestra condición de pecado. A partir del 4 al 7 nos habla de este plan maravilloso que nuestro Dios tuvo hacia nosotros. Pero me encanta ver cómo inicia con el versículo 1. Empieza con gobernantes, empieza con autoridades. Y es que hay algo claro que nosotros debemos de entender. Es que Dios nos recogió en el estado que te encontró a ti y a mí. Eso solo tú lo sabes. Si tú no identificas, hermano, que Dios te sacó en una condición deplorable, en una condición de pecado, permíteme decirte que hoy este mensaje puede que sea para ti, para que sea el día de tu salvación por medio de Jesucristo. Porque hay algo que todos tenemos que identificar. Es que cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, nos encuentra en un estado de pecado, en un estado de maldad. Y eso nosotros, hermano, debemos de identificarlo. Por eso muchos los papás estamos predicándole a nuestros hijos una y otra vez, porque ellos, hermano, en algún momento van a identificarse con este estado. Pero
tenemos, hermano, que reconocer y ubicar perfectamente nuestra condición. Y de ahí, de esa condición, vamos viendo cómo es nuestra rebeldía, cómo es nuestra rebelión. Entonces podemos entrar para comprender a quienes Dios va a justificar. Poco a poco vamos a ir entrando en el tema. Es un tema que muchos de ustedes ya lo conocen. Quiero pensar que ya hasta lo dominan. Entonces, partiendo de a quienes justifica. Y dice Romanos, vamos a visitar mucho Romanos, te vas a dar cuenta que el libro de Romanos está saturado de este tipo de pasajes bíblicos. ¿Por qué? Como te dije en Tito 3, versículo 1, acerca de las autoridades y los gobernantes, una sociedad que desde el año 750 antes de Cristo se identifica en la actualidad como una de las civilizaciones que impulsó el derecho civil, que incluso le da forma al que conocemos el día de hoy. Y por ello, la forma en que tú ves que le predican en la carta de Romanos, ¿a quién le hablan? Pues a los romanos. Te vas a dar cuenta que le habla de una forma como de mucho derecho, de mucha legalidad. Porque si había alguien que comprendía y entendía bien este concepto, que tú y yo ya entendemos porque es como vivimos el día de hoy, que hay autoridades que juzgan la injusticia y que en base a esa injusticia, a esos actos de maldad, hay una consecuencia que lleva a una pena, a una condena, a una multa, o depende del ámbito legal en el que nos movamos. Era esta nación, era este pueblo, los romanos. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. En este proceso, hermano, de predestinación, de llamamiento, de justificación y de glorificación, nos encontramos tú y yo, hermano. Pero identificado, ¿por qué? Porque Él es quien nos llamó. No es del que quiere ni del que pretende alcanzarlo. Poco a poco vamos a ir disipando ese pensamiento que a veces tenemos, sobre todo cuando predicamos el evangelio. Siempre predicamos el amor de Dios, la bondad de Dios, y ven a mi iglesia que escuches un mensaje que te va a hacer sentir bien, que te va a liberar de tus penas, te va a ayudar en tu hogar, vas a dejar de tener conflictos. Y a veces anunciamos ese evangelio, pero el evangelio que nosotros debemos de anunciar es este. Y vamos a ver cómo es que nosotros no es que somos los que lo buscamos, sino Él es el que nos llama. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos afirmando esa verdad en nuestros corazones, en nuestras mentes, hermano. Dios es el que justifica. Dios es el que nos escoge. Dice Romanos 9, versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Versículo 15. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, hermano, ¿qué es la misericordia? Yo sé que ya lo sabes, hermano, pero lo tengo que decir por si hubiese alguna chispa de duda. Misericordia es que algo que tú y yo merecíamos no lo vamos a recibir.
Eso es misericordia. ¿Qué merecíamos? El castigo, la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la historia que desde que Adán pecó, desde que Adán y Eva pecaron, entró la muerte al hombre y vino la condenación. Por uno, vino la condenación a todos. De ahí en adelante, en todo el tiempo de la humanidad, el hombre nunca ha quitado su condenación, porque está condenado. Cuando tú ubicas un litigio, un pleito, algo que va ante un juez, vas a identificar que el juez va a recibir al condenado, ¿no? Al que está ahí en pos de que se va a juzgar, al enjuiciado. Y entonces te vas a dar cuenta que el juez va a determinar los hechos y los actos que esa persona haya realizado. Nosotros por medio de la Escritura también podemos identificar un versículo que habla acerca de el alma que pecare ciertamente morirá. Es decir, no es por la herencia de los pecados de los papás, pero sí nacemos con esa condenación por la genética que traemos desde que Adán y Eva fueron condenados, hermano. A raíz de ahí, la descendencia que se dio hasta llegar a toda la humanidad es la condenación. ¿Cómo lo sabemos? Dice uno, bueno, pero es que si yo no he hecho nada malo, y ahí te vas a encontrar con un problema, porque la condenación o esa maldición que viene a raíz de que ellos se rebelaron a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a ser el partido del mandamiento o la ordenanza, porque habrá quien diga, es que en aquel tiempo no había ley, no le habían dicho a Moisés la ley, pero la pura voz de Dios diciéndole a Adán y a Eva lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, era el mandato de Dios, el cual ellos se rebelaron. Y entonces viene la condenación, viene el juicio, que tú conoces la historia, y entonces viene la condenación. ¿Qué es lo que sucede con nosotros, hermano? Que nosotros en nuestro corazón traemos esa raíz de maldad y de condenación. Está grabado en nuestros corazones, dice la Escritura, porque de los malos pensamientos salen del corazón. De ahí salen los malos pensamientos. Vamos a ir poco a poco avanzando y iremos disipando esto. Pero es importante, hermano, visualizar que el que está siendo juzgado, si él no se identifica a sí mismo como una persona libre, inocente, si él dice y se declara inocente, ¿ya por eso es inocente? ¿No será que el juez tiene que juzgar los actos, los hechos, las evidencias, los testigos? Y luego con nuestro Dios, ante nuestro Dios que escudriña la mente y el corazón, Él sabe las intenciones que hay en lo profundo de nuestro ser. Entonces lo importante de una persona que va ante un juzgado, incluso hermano, tú sabrás bien, en las películas se ve, ¿va? Cuando agarran a un maleante o a un inocente y le dicen, en tu derecho estás de guardar silencio, porque lo que tú declares y confieses será usado en tu contra, le dicen, ¿verdad? Prácticamente le está diciendo, cállate la boca porque no te vas a ayudar. No te va a ayudar lo que tú declares y confieses. Puedes encontrarte un sinfín de casos, hermano, llenos de injusticia, en donde va a haber personas, incluso asesinas, que vayan ante el juez y le digan, yo soy inocente, yo no fui, que me muestren que yo fui. Y es difícil, ¿verdad?, poder identificar eso cuando no hay un arma, cuando no fue encontrado en el acto. Pero ante Dios, hermano, no va a pasar eso, porque todos vamos a encontrarnos ante su santidad. Y es que ese es el punto, hermano. Nadie va a identificar su maldad, el nivel de su maldad, hasta que no te topas con la santidad de Dios.
Cuando conoces y se muestra y se presenta ese Dios santo, puro, perfecto, poderoso, entonces te das cuenta de tu condición. Entonces te vienen las palabras que dijo Job: yo soy un gusano. Pero solo hasta ese momento, hermano, porque cuando no viene eso, viene arrogancia. Mateo capítulo 15, versículo 13. Pero él contestó y dijo, ¿quién él? Está hablando Jesús. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Juan, brinquemos a Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 17. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, hermano, Dios justifica a los que Él llama. Nadie que se pretenda venir delante de juez porque se le ocurre llegar y decir, sí, yo soy inocente, habiendo maldad en su corazón, no va a ser encontrado inocente. ¿Qué te quiero decir, hermano? No porque estés en una iglesia cristiana quiere decir que tú ya eres un justo que has sido justificado. No porque tus hijos vayan a la iglesia ya están siendo justos, justificados. Por supuesto que hay fe y esperanza en nosotros como padres en que le estamos predicando a ese Jesucristo. Y por promesa, por amor, por bondad, por misericordia, Dios lo va a hacer, pero no se hereda la salvación. Por eso el papá que está haciendo poco en su casa para predicar el evangelio en su hogar, está extremadamente confiado. Debe de hacerse mucho más estrategias para predicar el evangelio en su hogar que incluso las estrategias que tengas para que tu negocio sea exitoso. Mucho más estrategias y creatividad que incluso cuando estás en tu trabajo, en tu escuela, para que te pongan un 10, para que te den un ascenso. Debe de haber un mayor esfuerzo, una mayor implicación para que en tu casa crean en Jesucristo. Pero no lo vas a heredar, pero sí quiere Dios que lo prediques, porque en tu boca tiene que haber esa palabra que Dios ha ungido por el acto que Él hizo y que va a poner en tu boca. Si tú eres salvo, vas a tener ese mensaje para aquel que le necesita. Porque nosotros, tú y yo, no sabemos quién es llamado, no sabemos quién es oveja, salvo por los frutos que se da. Pero hermano, eso ya estamos yéndonos hacia la evidencia. Pero más que estar calificando los frutos de los demás, siempre hay que calificar si yo estoy dando fruto. Hermano, esto es bien importante porque si tú no identificas esto, te vas a sentir como que mucho, como que un importante, ¿va? O el que cree que encontró a Jesús, o el que se cree muy valioso y que por eso muy santo y por eso Jesús lo llamó. No. Lo que estamos diciendo es que tú y yo estamos tan deplorables, tan pecadores, tan inmundos, que necesitábamos ser justificados y llamados por Dios. Dicho de otra manera, el enfermo necesita un doctor, el que está sano no lo necesita. ¿Vamos bien? Otro ejemplo.
Bueno, dicho así, el que se siente culpable, el que está en una condición de condenación necesita un abogado. Ese es el que necesita un abogado, el que necesita ser justificado. Aquel que se sienta estar bien y por pretensión viene ante Dios, ante una religión, puede pasársela décadas en una iglesia y no haber sido justificado porque nunca se encontró en esa condición. Sigamos avanzando para que podamos ver cada vez más profundidad en esto. Romanos dice, ¿cómo viene entonces pues la justificación? Este acto de justificación viene, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué dice ahí? Por la fe. Yo estoy leyendo las Américas, alguien que traiga otra versión. Reina Valera, y dice por la fe. Habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe. La justificación viene por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Entonces, hermano, la justicia es por fe. Como dice abajo, no es por obras. No es por obras. No hay nada que tú puedas hacer porque tú eres el condenado. Acuérdate, como dije, tu derecho es mejor cállate la boca, porque lo que digas será usado en tu contra. Tú no puedes hacer nada por ayudarte. Digo, visualizando un poco que seas el condenado, el que está ahí. Tú no puedes ayudarle a tu abogado más que diciendo toda la verdad. Sí pequé, sí hice esto, sí fue malo, yo hice esto, yo hice aquello, ¿verdad? No sé si has visto esos casos donde el abogado se enoja y dice, es que no me dijiste todo, me ocultaste, me engañaste. ¿Cómo te voy a defender? Dice Romanos 9:32, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Hermano, el contexto de esos pasajes está hablando del pueblo de Israel, acerca de qué es lo que iba a pasar con Israel si este mensaje estaba siendo predicado a los gentiles. Romanos, ¿sí, amén? Era esta parte de gentiles, lo que tú y yo somos. Y lo que está diciendo es que el pueblo de Israel estaba buscando el cumplimiento de la ley por medio de obras, por medio del cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que iba a pasar, hermano? Por medio de eso que hay en el corazón del hombre, esas concupiscencias del hombre, iba a ser imposible que pudieran cumplir el sinnúmero de reglamentos y leyes y estatutos que contiene tanto la ley de Moisés, la Torá, como su ley oral, en donde la ley oral ellos ahí redactan y especifican cómo habría de cumplirse lo que dice la ley. Eso es lo único que es, como una forma de detallar. Pero hermano, lo estaban haciendo por medio de las obras. Y hermano, no hay hombre, no hay justo, no hay uno que pueda cumplir la ley. No hay bueno, no hay santo, no hay perfecto, no hay uno solo. Dice Romanos, ¿qué leímos? 9:32. Entonces no es por obras, dice Efesios. Vamos a Efesios.
Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, ¿qué es gracia, hermano? Un don de Dios, un regalo de Dios. Algo que nos da por gracia, que no merecemos. Acuérdate, la misericordia es que yo merezco ese castigo, yo merezco esa condenación, pero la misericordia es, no va a pasar. Bueno, la condicionante es por fe, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Pero por qué? Por gracia. Lo que de gracia Dios nos dio, Dios nos da. ¿A quién nos dio? Por gracia. No lo merecíamos, no merecíamos que Jesucristo mismo, el Verbo, Dios, se encarnara y fuera a pagar por nosotros el delito y la condenación que nosotros debimos haber pagado. Entonces es por gracia. Habéis sido salvados por medio ¿de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Un regalo de Dios, dice el versículo 9. No es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, ¿vamos bien? No es por obra, no es porque tú hiciste, tú te ayudaste, tú participaste. No, mi hermano, no hicimos más que puras burradas. Nada, hermano. Esto es bien difícil, hermano, porque siempre hay a veces pleito doctrinal entre que si hay participación del hombre en su salvación. No, hermano, somos los condenados. Somos los condenados. Cualquier persona que haga un acto de justificación por sí mismo es un acto de injusticia. Por lo tanto, no cumple la justicia de Dios. Porque Dios es santo y perfecto. Entonces, el hombre no puede participar en un acto porque va a ser injusto. No es por juzgar la apariencia. No es por menospreciar al que se ve con tatuajes o el que no tiene tatuajes. La maldad es la misma. La condenación es la misma. Entonces, hermano, nosotros no participamos en la justificación. ¿Quién es el que justifica? Reafirmando. Entonces, ¿quién es el que justifica? Es Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 5. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Escucha, dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hermano, y es por esto, en este acto, que muchos pensamos que sí participamos. Claro, si yo participé es que yo elegí seguir a Cristo. Es que vino alguien y me predicó de Cristo y entonces yo decidí, yo dije, bueno, sí quiero. No, hasta cuando vemos esas historias, ahorita que está la serie de Chosen, bellísima, y que va por los discípulos y le dice, sígueme. Y el discípulo, sí, te sigo. Y pensamos que así somos nosotros. Nuestra obra humana actuando, pero hermano, el ciego no puede caminar hacia un destino que no conoce.
Porque un ciego, hermano, grábate esta actividad, no puede ver la puerta. Un ciego no puede decir, sí, yo quiero ir por allí. Porque solo hay maldad en nuestro corazón. Entonces, hermano, sigamos, dice Romanos, ¿qué estábamos leyendo? El 10, Romanos 10. Dice 3:21. Vamos a 3:21. Romanos 3:21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Porque no hay distinción. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron, todos, hermano, y no alcanzan la gloria de Dios. Y lo que sí te puedo decir es que, y ahí te va la otra, te voy a sembrar otra cosa. Eso lo pregunté a los saetas, que son adolescentes de 12 a 16 años, y yo creo que tú también tienes la respuesta, porque ellos me supieron responder. Si todos somos condenados, porque todos somos condenados por uno, desde Adán, es decir, que no importa la edad que crezcamos, vaya, no hay menos maldad en uno chiquito que en uno viejote, o que en un joven. O sea, no hay niveles de maldad. Ante la santidad perfecta de Dios, todos somos injustos, todos somos pecadores, todos somos culpables, ¿ok? Pero ¿qué pasa con Jesucristo? Jesucristo nació, entonces nació en el vientre de alguien, entonces llegó con culpa. No, porque él no vino de José ni de misma María. Jesús fue engendrado en María, pero por obra del Espíritu Santo. Por eso él, y cumpliendo la ley y los profetas que dice aquí, fue que podemos hallar en Jesucristo que él llegó a la cruz en inocencia, en justicia. Tuvo que ser un justo que pagara por los injustos. Y ahorita ahí vamos avanzando. Dice, por cuanto todos pecaron, el 23, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de ¿qué? De la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Pero hermano, ¿cómo tenía que hacer Dios que no se viera como injusticia su obra de justicia? Porque si no, entraríamos a cuando a un juez perdona a alguien que es culpable y le dice, bueno, te voy a perdonar, eres inocente, cuando haya una parte que está exigiendo justicia. Y lo que está exigiendo justicia, ¿cuál es? La santidad de nuestro Dios. El Dios justo que el mundo no quiere tener, y que el mundo, por querer tachar esto como algo englobado solo en el amor, la bondad y la misericordia, va a quererlo atribuir una de dos: o como un Dios malvado, un Dios injusto, o como una parte del evangelio a la cual no quieren acceder, a la cual quieren poner una barrera o le ponen más estructura de bondad y amor. Pero hermano, podemos tener llena la iglesia de personas creyendo únicamente en que Dios es amor, pero ellos estando perdidos. Entonces, ¿quién es? Jesucristo. Reconocer mi condición es la obra de regeneración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando leemos el Salmo 51, hermano, cuando te quedes a veces sin palabras y digas, ¿qué digo? ¿Qué oro? Vete al Salmo 51, te va a ayudar mucho. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Versículo 2, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Te va a servir el capítulo 51 completito, hermano, como una oración. Entonces, cuando digas, no, es que no sé por qué orar, no tengo por qué interceder, me siento tieso, vete al Salmo 51 y óralo en voz alta. Y dice, al 9, vámonos al 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia, porque Dios es justo. Pero hermano, este Salmo 51 no lo puede decir un ciego, un pecador que no está en un proceso de regeneración por parte del Espíritu Santo. Pero hermano, en esta obra de regeneración del Espíritu Santo, hermano, no participamos nosotros. Dice Romanos capítulo 5, regresemos a Romanos. Es como nuestro libro base, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia. ¿Quién fue el acto de transgresión? Por un acto de transgresión, ¿quién fue? Adán. Así también por un acto de justicia, ¿quién fue? Jesucristo. Resultó la justificación de vida para todos los hombres. Perdón, eso nada más era para afirmar esta parte. Ahora entremos, ya viendo que nosotros no participamos, es una obra de Jesucristo, llego a ella por medio de la fe. La justificación, hermano, de mis pecados, de mis delitos, es el acto de que alguien en esa santidad de Dios que acumuló ira y enojo contra la humanidad que solo buscaba hacer lo malo, Jesucristo llegó a tomar mi lugar. Esa es la justificación. Jesucristo, alguien que era justo, tomar mi lugar, tu lugar y el mío, para pagar por los pecados y las transgresiones tuyas y mías. Recuerda, si alguien no se cree pecador y no se cree injusto, no se cree inmundo, que lo fue, entonces no necesita un justificador, no necesita un redentor. Eso es importante, hermano. De ahí entonces que entra la obra de regeneración que toma lugar ¿en dónde? En la tierra. Es un acto, hermano, de creación que solo el Creador puede hacer. Así como el Dios poderoso creó los cielos, la tierra y te formó a ti y a mí y creó a Adán y a Eva, Adán de la tierra y a Eva de la costilla de Adán. Dios tiene el poder porque Él es creador. Si no crees en eso, mi hermano, no vas a creer en la justificación y en la regeneración, porque en la regeneración es un acto de creación. Juan 3:6. Dice Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes tú su sonido, pero no sabes de dónde viene ni sabes a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un acto que no lo vas a ver. No lo vas a ver. Respondió, bueno, hasta ahí, vamos a leer hasta ahí, porque si no nos seguimos con más cosas. Hasta ahí. Entonces, ese nacimiento, hermano, del Espíritu es espiritual, pero no por ser espiritual, es ficticio. Es como alegoría, no es un cuento, no es una historia, no es algo raro, extraño, religioso con lo que te vas a topar. Eso es el acto prodigioso, es un acto digno de la gloria creadora de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice así: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Fíjate lo fuerte de este texto. Y aquí entra otra polémica en donde dicen, ¿ves? Como si actúa el que si tú no haces obras, entonces es que no eres salvo. A ver, espérame, es que no hemos entendido bien. Nosotros no nos podemos justificar. Él nos llama. ¿Cómo vamos a identificar que nos llama? Porque por su Espíritu Santo nos nacemos de nuevo, hace una obra regeneradora en nosotros para que ubiquemos nuestra condición con respecto a su santidad, y entonces al ubicar mi condición, ver su santidad, nos abre los ojos. Veo mi condición, veo esa santidad, se abren los ojos. Es una obra de regeneración del Espíritu. Ahí comienza, hermano, porque empiezas a nacer de nuevo. Nadie que ve y que reconoce la santidad de Dios va a decir, no, espérate, como el ladrón que yo te prediqué, que le prediqué, del que te estoy hablando. Para él fueron palabras, pero porque no fue llamado. Pero si Cristo lo llama, así sea el más malo de los hombres, como éramos tú y yo, hubiera escuchado la voz y hubiera puesto hasta a llorar. ¿Qué crees? Yo te iba a saltar, me hubiera dicho. Y se hubiera arrepentido y no sé, hubiéramos pasado ahí predicándole a Jesús. Pero entonces, hermano, en esa obra regeneradora empezamos a nacer. Nos damos cuenta de la condición y es el acto más glorioso, hermano, ubicar mi condición. Ahí la oración del justo y del que se creía muy bueno, gracias porque no soy como él. Y el otro, perdóname porque soy un pecador, no merezco ni estar aquí, ni siquiera merezco hablarte. Recuerda, un ciego no lo va a ver, no va a ubicar su condición. Y ahorita vamos a hablar en un momento de los leprosos, de lo que es la condición de la lepra. Pero bueno, avancemos. Pues ahí es el que sigue. Ahí pasamos entonces al acto de quitar la lepra espiritual. Vamos a Lucas, Evangelio de Lucas. Capítulo 17, versículo 11, dice así: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Fíjate por dónde pasaba. Ya hemos hablado geográficamente de lo que significaba Samaria. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos eran? 10. Que se pararon a distancia. ¿Por qué se pararon a distancia, hermano? Los leprosos tenían que estar apartados, alejados de la sociedad. Me he estado preguntando qué comían. Yo creo que tenían que ir en las noches a los basureros a ver qué comían. No sé, hermano, no sé. Pero bueno, dice, ya me perdí. Sí, se pararon a distancia, versículo 13. Y alzaron la voz. Recuérdate, están lejos, están a distancia, quién sabe cuántos metros. Y les dice:
ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Hermano, no los tocó. Date cuenta de algo. No los tocó. Solo les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, ¿qué pasó? Quedaron limpios. Y dicen así todas las versiones que traen aquí. Todos dicen, y quedaron limpios. ¿Quiénes? Los 10. Entonces uno de ellos, uno, ¿de cuántos? De 10. Al ver que había sido sanado, o sea, fíjate, es que es bien tremendo porque Jesús sanó a muchos enfermos, muchos cojos, muchos ciegos y limpió muchos leprosos. Hay uno de la historia en donde se le dice, porque es historia, hermano, esto no es ficción, no es una parábola, esto pasó. Esto sucedió. Uno de los leprosos que le dice, ve y muéstrate al sacerdote y cumple lo que dice la ley. Estamos hablando Levítico 13, Levítico 14. Bueno, la ofrenda ya habla el 13 habla de los cuidados que tienen que tener hacia los leprosos y el 14 acerca de las ofrendas que tenían que hacer los leprosos que eran los que habían sido leprosos pero que ya se habían limpiado. Tenían que cubrir todo un procedimiento, hermano, para que el pueblo ya los aceptara, ya se mostraran ellos como limpios. Acuérdate, lo que no está limpio es inmundo. Lo inmundo no está limpio. No hay medias tintas, hermano. Vete a Levítico 13 y ahí tú vas a ver cómo hasta el más nivel así de sospecha de como que esto parece lepra. Y Dios le deja las especificaciones. Cuando parezca esto, entonces vas a hacer esto y lo vas a apartar por 7 días y luego lo vas a encerrar y apartar por 7 días y luego vas a revisarlo y si continúa pero está disminuyendo, entonces otros 7 días lo vas a esperar. Es decir, había todo un procedimiento para asegurarse la limpieza de esa persona. Pero no es el caso de ese leproso que mandaron mostrarse al sacerdote. Sin embargo, aquí sí nuevamente vemos que sí los manda. Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Por Levítico 13, Levítico 14, que era un procedimiento que ellos tenían que hacer para ser aceptados nuevamente, porque si no, los iban a rechazar. A ellos, ¿cómo los iban a identificar? O sea, no había forma, hermano, de como que pasar desapercibido. Pues ya me limpió, así como que, pues me filtro en el pueblo. No había forma porque las vestiduras tenían que portar vestiduras rasgadas, harapos. Entonces, desde lejos los identificaban. Así se ponían como que, ¡ay, ese es un leproso! Y le empezaban a gritar o lo apedreaban, ¡lárgate, aléjate! Eran malos con ellos. Entonces, y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesucristo, dándole gracias. Y ¿qué dice? Fíjate el dato curioso, ¿qué era? Un samaritano. Si hace la nota, es muy probable que los otros 9 no eran samaritanos o había muchos judíos. De los 10 no sé cuántos judíos, pero el hecho de que diga que uno de ellos era samaritano es porque ahí sí no importaba si era judío o samaritano, ahí sí bien leprosos todos, pues ni modo, nos juntamos, nos hacemos compañía, ya no nos sintamos solos, desolados, despreciados. Ahí ya no, pero cuando van caminando, ¿tú no crees que los 10 se dieron cuenta que ya se habían limpiado? Si a la locura del samaritano dijo, ya nos limpiamos, espérense, ya nos limpiamos, entonces él regresa. Pero los otros 9 no regresaron. ¿Por qué? Porque solo hubo sanidad. La sanidad de la enfermedad física no es igual a la regeneración del alma, no es lo mismo que el nacimiento en el interior. La lepra espiritual es una obra del Espíritu Santo. Y aquí hay un caso de 10 personas para que nos quede claro. De 10, ¿cuántos regresaron? 1.
¿Por qué? Por la obra regeneradora de su ser. No solo era un leproso, era un samaritano. Ya vimos la samaritana cómo actuó con Jesús cuando se topa. ¿Y por qué me hablas si yo soy samaritano? O sea, eso ya quedó claro, hermano. Pero aún así vemos que este samaritano corre hacia los pies de Jesucristo. Y podemos identificar mucho de estas 9 personas que fueron a cumplir. Ya somos sanados, vayamos a cumplir el rito religioso. Podemos venir a la iglesia a cumplir el rito religioso para sentirme aceptado nuevamente, sentirme puro y limpio. Pero eso es un engaño, porque la única pureza y limpieza viene de la regeneración del Espíritu Santo a nuestro ser. ¿Y cómo se va a ver reflejado? Por la obra, la acción en la persona de su condición versus la santidad de Dios. Él no llegó a encararse con Jesús. Gracias, Jesús, de ojo así. Te veo a la cara porque estoy muy agradecido. Déjame, te doy un beso. ¿A dónde llegó? A los pies. Hermano, es que cuando sabes quién es Jesucristo, los otros 9 han de haber escuchado. Muchos llegan a la iglesia porque les dicen: vente, vamos a orar por tu petición de oración. Es que ahí oramos a Dios por tu petición. Ese no va a regresar, no va a volver, porque solo cuando se le resuelva su problema, cuando se resuelva su conflicto, cuando se sienta emocionalmente bien, porque así somos. Mira, así está nuestra identidad siempre, emocionalmente. Hoy sí soy hijo de Dios, hoy sí vengo a la iglesia. ¡Pum! Ya no tengo trabajo. Entonces vengo a la iglesia, dejé de ir a la iglesia porque estaba bien, pero ya no tengo trabajo, entonces voy a ir a la iglesia porque ha de ser un castigo de Dios. Así son, hermano, así somos. Pero no es así. La regeneración es la obra poderosa del Espíritu Santo limpiando nuestra lepra espiritual. Y este hombre, este samaritano, hermano, que fue a los pies de Jesús, amén. Siguiente, al justificar también se regenera. ¿Ok? Estamos afirmando, no se puede justificar si no se regenera. Jesús no va a decir: a ver, tú condenado, tú asesino, no sé, pecador, mentiroso, engañador, embustero, grosero, etcétera, lo que sea. Tú vas a ser salvo. Porque esa persona va a seguir igual, así como sale. Qué buena onda eres, muchas gracias. Y va a seguir a su vida. Va a continuar con sus mismas prácticas. Judas 4. Vamos a Judas. Pero Judas nada más tiene un capítulo, ¿no? El 1. Entonces, versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces en la iglesia también hay personas que se congregan, que sirven, que son bien activos, que quieren hasta posiciones, pero que no son llamados por Dios, que no son regenerados por el Espíritu Santo. Dice Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo 24, dice así: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es un proceso inmediato, hermano, de transformación, de muerte a vida, de muerte a vida. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque ya estamos nacidos de nuevo, porque hemos sido
vivificados. Ese es el proceso de regeneración. Hay un arrepentimiento genuino, no es un remordimiento, es un arrepentimiento. Que repito, no quiere decir que en el futuro no se vaya a incurrir en alguna transgresión, algún pecado, algo. Pero tiene que quedar en claro, hermano, que ese proceso de regeneración nos lleva de muerte a vida. De muerte a vida. El hombre que tiene una falsa paz volverá a sus intereses, y el que tiene una paz genuina comenzará una búsqueda el resto de su vida en pos de aquel que lo salvó. Entonces, hermano, la primera etapa de la santificación, que te van a hablar mis hermanos, es la regeneración. Como veíamos, y vamos a leer otros textos que refuercen, nacido de nuevo. Ya estamos nada más reforzando. Si te diste cuenta, tocamos un tema y lo reforzamos posteriormente. Entonces estamos igual. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ninguno que esté nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, no es un acto de obra de que me estoy esforzando mucho, sino que en esa obra regeneradora de Dios hay un cambio en tu vida, hay un impacto. Completamente te hace una nueva criatura. Dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, hermano, nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Somos una nueva criatura. Entonces, en esta etapa de regeneración, también recibimos automáticamente identidad como hijos de Dios. Es un acto inmediato. Recibimos un propósito, un destino, una herencia. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Una obra en conjunto. El Espíritu Santo maravilloso que es Dios es quien actúa en nosotros en esta obra de regeneración para que podamos ver a Jesucristo y entonces podamos ser justificados. Dice Hechos 20. Hechos 20, 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Tenemos, hermano, una herencia por gracia, porque recibimos automáticamente una identidad de ser inmundos a ser puros delante de Dios, a ser aceptables delante de nuestro Dios por la justificación de nuestros pecados. Muertos al pecado, entonces, dice, reafirmando Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Destruido es destruido, hermano. No es como que te guardas un cachito, como la cola de la lagartija que te dije, y la vamos a pegar de nuevo, porque ya me arrepentí de ser cristiano, entonces quiero llegar a mi vieja vida. Eso no va a suceder. Nadie que conoce la santidad de nuestro Dios va a apreciar al mundo como aquello más hermoso, más apreciable que Jesucristo. Quien hace eso, hermano, es que nunca fue regenerado.
Es que sí asistió, incluso probablemente hizo su confesión de fe, que le dijimos, tú debes de creer en Jesús con tus labios, pero su corazón tal vez nunca creyó para justicia. No fue regenerado desde el interior de su corazón. Por eso él va a regresar al mundo y va a ser un impío, porque nunca fue llamado, nunca fue de él, nunca fue de Dios, nunca fue del Padre. Más con aquellos que en alguna ocasión se habló, aquellos que dijeron en tu nombre echamos fuera demonios, aquellos que sirven, que manifiestan dones, ¿verdad? Y que aún así les dice apartaos, hacedores de maldad, porque no fueron hijos. Entonces, en esta obra regeneradora somos muertos al pecado. Por eso es fundamental, hermano, que si no estás bautizado, reafirmes tu convicción en el bautizo. No es como un paso que eso es lo que te va a dar la salvación, pero es algo que Jesucristo nos dejó para sellar este acto que nosotros declaramos, confesamos. Quien está regenerado no le va a poner trabas al bautizo. Va a decir, yo quiero hacer eso. Ese acto de humillación de estar aquí, incluso vestido de blanco, y enfrente de un montón de gente desconocida, y ser sumergido a saber si está fría el agua. Quien está regenerado va a decir como el etíope y Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque es un acto que no debe de frenarte, no debe de haber impedimento. Es algo que debes de anhelar. Sí, yo ya quiero entrar en ese discipulado con Dios. Yo no tengo nada ya que esperar. Yo quiero en este momento, si es posible, bautizarme. Ese es el acto de regeneración. Quiero dejar en claro que he muerto al pecado, sepultado el pecado. Eso es lo que significa el sumergimiento en el agua. Diferencias entre justificación y santificación. Mis hermanos van a hablar de esto. Solo quiero como que las conozcas, para que no nos confundamos la regeneración con la santificación. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, hermano, sus diferencias es que la justificación es un posicionamiento legal ante el Padre. Ya estamos justificados. No nos van a condenar por un delito que nosotros creímos en Jesucristo. Por un acto de fe creemos en él. Fuimos regenerados y ahora somos hechos justos. Suena injusticia, pero es que no hay injusticia, es que alguien pagó por nosotros, que es Jesucristo, una vez y para siempre. Jesucristo no va a estar yendo a la cruz nada más porque se nos antoja a nosotros. Él hizo un solo acto y para siempre. Obra de Dios por entero. El hombre no participa. Es una obra regeneradora del Espíritu Santo que nos hace ver la obra de Jesucristo y entonces arrepentirnos de nuestros pecados. Es perfecta y plena en esta vida. La misma en todos los creyentes. No hay excepción de personas. No es más grande en uno, la obra salvadora más grande en otra. No, porque es Jesucristo. Todos éramos inmundos, injustos, pecadores, por igual. Todos merecíamos la muerte, despreciados, desechados de la gloria de Dios. Entonces, para todos fue la justificación a los que creímos en Él. Y la santificación, entonces, que es la que van a hablar mis hermanos, es distinta. Esa es una condición interna continua durante toda la vida. Nosotros cooperamos. No es perfecta en esta vida, más grande en unos que en otros.
Ahí sí vas a distinguir diferencias. Como un hermano ora un montón y a ti tú te duermes en el primer minuto, ¿va? Como uno puede adorar y estar bien gozoso y tú decir, ay, es que a mí me aburre esto. No lo sé, ¿va? Estoy diciendo cosas, pero esos son temas que van a tocar mis hermanos. Ya no voy a meterte más dudas. Solo es como que diferenciar entre justificación y santificación que te van a hablar mis hermanos, de lo que es la regeneración, que es en el proceso de la justificación. Concluimos entonces que yo soy justo, mi identidad, ¿cómo debo alimentarla? Yo soy justo porque fui justificado. Yo soy justo. Le preguntaba yo a los jóvenes saetas acerca de su identidad, de quién es, cómo está formada su identidad, por lo que ellos creen. Así les dije algo así. ¿Ustedes creen que su identidad es por lo que ustedes creen? Y me respondieron que sí, pero eso está mal. Porque hoy creemos una cosa y el día de mañana que nos sintamos mal, vamos a creer otra cosa. Nuestra identidad está en que creemos en Jesucristo. Eso cambia completamente. Porque voy a entender que soy un justo, pero no por mis obras, sino porque Jesucristo me hizo justo. Entonces, mi identidad no me va a venir el diablo a querer trastocar y decir, no seas un hipócrita, no seas un mentiroso, no vengas a fingir a la iglesia, ellos no saben cómo pecaste. Y ahí está el diablo, ve, acusándote. Pero ahí es donde te debe de recordar el Espíritu Santo maravilloso, recordándome, sí, soy un pecador, pero ¿quién es Jesucristo? ¿Quién pagó por mis pecados? Y ahí Dios va entonces a hacer su obra en tu vida. Y finalmente, el Espíritu Santo obra en nosotros para tener fe, para creer en Jesucristo y reconocer nuestra condición y entonces al recibir justificación, ser una nueva criatura. Amén, hermano. Espero haberte dicho algo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar.